Por favor. De acuerdo. Entonces estamos estacionados en el temor a la vejez y estábamos hablando la semana pasada, creo que tuvimos, o no tuvimos, no, hace 15 días. Estábamos hablando un poco acerca de este temor que nos da pensar llegar a una edad en la que vamos a depender que alguien más nos cuide y vele de alguna forma por nosotros, porque por naturaleza somos seres que gustan ser independientes. Ese fue el problema que tuvo Adán y Eva desde el huerto del Edén. Querían independencia, no querían depender de Dios exactamente como vivían. Por eso la serpiente les dijo, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que si comen de ese árbol, ¿verdad? Ta, ta, ta. Y, y ellos vieron esa independencia y la desearon. Entonces, desde ahí venimos arrastrando con este sentimiento de no querer ser dependiente de nadie ni de nada. Y esa es una condición que se refleja en este temor a llegar a ser ancianos o a la vejez. Todos lo tenemos, es inherente en cada uno de nosotros y no podemos negar eso. Ahora el Señor nos enseña, nos está enseñando su palabra, cómo vencer ese temor. Y ese temor se vence a través de la humildad de Cristo, por supuesto, específicamente hablando, como el Señor nos enseña a ser siervos, ¿verdad? Como Él fue un siervo humilde, un siervo por amor, así nos quiere enseñar a nosotros. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahí es donde vamos a continuar. Amén. Y una de las cosas, creo yo, que la mayoría de nosotros sabemos o que hemos escuchado es acerca de Mateo 20, versículos del 25 al 28. Se los voy a leer. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora, el Señor, el propósito que tiene con nosotros al permitirnos estudiar su palabra en este sentido de cómo vencer los temores básicos es enseñarnos a vivir con la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos, como el pastor decía, esta inclinación a ser completamente independientes. No nos gusta depender de nadie. Cuando somos chiquitos no nos gusta depender de que mamá y papá nos tome de la mano, queremos caminar solos, queremos correr. Cuando ya somos mayores o estamos jóvenes, tampoco nos gusta que mamá y papá nos digan lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Cuando nos casamos, no nos gusta que nuestro esposo o nuestra esposa nos digan qué debemos hacer, porque nuestra tendencia es a ser independientes. Así es. Pero si somos honestos, cuando vemos atrás y decimos qué he logrado con mi independencia, eh, la mayoría de veces lo que hemos logrado es equivocarnos, cometer errores bien grandes. Cuando no hicimos caso a nuestros papás o no fuimos obedientes, seguramente cometimos un error o hicimos algo indebido. Y ahora a lo mejor decimos, si yo hubiera escuchado el consejo, si hubiera escuchado esto o lo otro, no me hubiera pasado tal cosa. Pero en realidad llegamos a pecar o llegamos a fracasar muchas veces en nuestra vida debido a que no queremos depender de alguien. Nos pasa en el trabajo, por ejemplo, no nos gusta depender de que alguien nos diga cómo hacer las cosas o cuándo hacer las cosas. Pero realmente el Señor en su sabiduría todo el tiempo ha querido que nosotros entendamos que debemos ser dependientes, no dependientes de la gente, por así decirlo. Pero la palabra dice que Él es quien ha puesto autoridades sobre nosotros. Eso quiere decir que si Él las ha puesto es para que yo obedezca a estas autoridades, porque son puestas por Él. Así es. Nos gusten o no nos gusten, son puestas por Él. Entonces, la mayoría de veces lo que ocurre es que nosotros queremos enseñorearnos de la gente, nosotros queremos gobernar sobre la gente y no queremos ser gobernados. Y el temor a la vejez es sentir que vamos a ser gobernados por alguien más o que vamos a ir donde alguien más nos lleve
y ya no vamos a tener nosotros la decisión de ir o de hacer o de comprar o de quitar o de poner lo que nosotros queremos, como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Pero Jesús, Él se hizo un siervo por nosotros y Él claramente nos muestra en la palabra, como Él decía, yo me deleito en hacer la voluntad del, perdón, del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que él ni siquiera hacía lo que él pensaba o lo que él sentía o lo que él suponía que era mejor. Él simplemente hacía la voluntad de su padre. Estaba regido, por así decirlo, por el gobierno del Padre. Entonces, nosotros no podemos decir a estas alturas, yo hago la voluntad del Señor, porque nos enojamos con la voluntad del Señor para nuestra vida. No podemos decir tampoco yo hago lo que mis papás me dicen o lo que mi jefe me dice, porque todo el tiempo tenemos algo más que agregar. Sí. Y una de las cosas que hablábamos hace 15 días es que muchas veces nos comportamos como aquel de no me gusta cómo lo hacen, no me gusta en qué tiempo lo hacen, no me gusta la decisión que toman, yo lo digo porque no me gusta y no dejo que otra gente haga y tampoco hago yo las cosas. Entonces, eso es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de decir yo voy en contra de todas las cosas que la gente quiere que haga. Entonces, el Señor les dice aquí a los discípulos, bueno, ustedes están acostumbrados a ver que los gobernantes se enseñorean de las naciones y que ellos ejercen potestad o ejercen autoridad sobre las naciones, pero ustedes no pueden ejercer autoridad sobre la gente. ¿Qué pasa si lo ponemos naturalmente hablando? Ustedes no van a ver, por ejemplo, al presidente de la República trapeando el piso de su casa, a lo mejor, ¿verdad? Tiene alguien que lo haga por él. ¿Por qué? Porque él está como un gobernante, él está como una persona en un alto rango, por así decirlo, y hay cosas que él no va a hacer, ¿sí? Pero el Señor dice, ustedes no están para ponerse en esa posición de ser servidos. Ustedes están para ponerse en la posición de servir. Y todavía les dice en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Nuestra, nuestro más grave error es que pensamos que merecemos que alguien más nos sirva, que alguien más nos honre, que alguien más haga por nosotros, cuando somos nosotros quienes debemos servir. Y dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servirnos a nosotros. Ya les he dicho, nuestra mente finita no alcanza a comprender cómo el unigénito Hijo de Dios vino a hacerse un siervo por nosotros, a servirnos a nosotros de tal forma que murió en una cruz. Entonces, Jesús les decía esto a los discípulos porque ya lo hemos comentado muchas veces. Los discípulos se peleaban para ver quién era el mayor. Sí. Se peleaban para saber a quién amaba más el Señor. Se peleaban por un montón de cosas. Y uno dice, pero eran los discípulos de Jesús. Sí, pero eran hombres como nosotros. Y nosotros muchas veces estamos peleando posiciones o estamos peleando puestos o nombres porque queremos ser más grandes y queremos tener un lugar más alto. Ahora, necesitamos entender que no hay nada mejor que nosotros tomemos el lugar bajo, que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al decir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, el temor a la vejez se vence de esta forma porque yo me acostumbro a depender de alguien más. Me acostumbro mi mente, acostumbro mi corazón a que alguien me diga qué es lo que debo hacer. Hermanos, seamos bien honestos. Yo creo que a ninguno aquí nos gusta que nos digan qué debemos hacer, pero les voy a decir una cosa, es más fácil que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, a que nosotros tengamos que tomar la decisión de cómo las cosas se hacen. Ajá. Es más fácil estar debajo de un jefe que ser el jefe, porque sobre el jefe cae toda la responsabilidad de todas las decisiones que se tomen. Entonces, es mucho más fácil que me digan a mí, usted haga 3 de aquella y 2 de esta, y se acabó, eso era mi tarea y ese era mi trabajo. Pero, ¿y qué tal la persona que lo envió a hacer 3 de aquellas y 2 de este? Y si se equivoca, ¿a quién le va a caer el regaño? ¿De quién es la culpa? Exactamente. Entonces, es más fácil que me digan qué hacer a que yo tenga que decir qué es lo que voy a hacer. Entonces, el Señor Jesucristo
en todas las cosas y con toda la gente, Él se colocó en el lugar más bajo. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros ese camino humilde, el camino Ujú. de depender de Él, el camino de depender del Padre. Si nosotros ahorita tenemos el temor a llegar a ser viejitos y que no sabemos quién nos va a cuidar, porque hermanos, los hijos no son una Garantía. exactamente, una garantía de que vamos a tener quien nos cuide en la vejez, porque ellos van a hacer su vida, van a tener su pareja, van a tener sus hijos, no sabemos ni siquiera si se van a quedar en el mismo país que nosotros. Los hijos no son una garantía de la vejez. Nuestra garantía está en las manos del Señor Jesucristo. Hace un tiempo me comentaba mi esposa acerca de un artículo que leíste o algo así, de algunos padres que, que tienen sus esperanzas prácticamente en sus hijos. Y me acuerdo que decía que le tenían un nombre a ese tipo de afecto, digamos así, o de pensamiento, y era los hijos ancla, parece que Ajá. me dijiste, ¿verdad? Y casi siempre se daba, estos hijos ancla son, o si se tiene un único hijo, pues él es el hijo ancla o se vuelve un hijo ancla. O se da en familias que tienen muchos hijos y el hijo menor casi siempre es este hijo ancla. ¿Qué significa que sea un hijo ancla? Que es quien se queda ahí en la casa a cuidar de sus padres. Está anclado literalmente a la casa paterna porque necesitan que alguien cuide de los papás. Pero esto es una costumbre y a lo mejor ustedes lo han podido ver en sus familias. Yo lo pude ver en mi familia del lado de mi mamá. La hija menor fue quien se quedó anclada a la casa de la abuela cuidando a la abuela. Entonces, necesitamos aprender a que el Señor no nos quiere anclados a ese tipo de cosas o atados a ese tipo de cosas. El Señor no quiere que nosotros estemos esperanzados, hermanos, ni siquiera a cuánto tengo en el AFP, en cuánto tengo ahorrado, lo que voy a poder sacar del banco cuando me jubile. El Señor quiere que dependamos de Él. El problema con la vejez es que nosotros todo el tiempo queremos tener todo fríamente calculado. Y en la vejez, hermanos, no podemos tener las cosas fríamente calculadas. Usted ni yo sabemos si nos vamos a enfermar, si vamos a necesitar algún medicamento. No sabemos absolutamente nada porque eso le corresponde al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es confiar en la buena voluntad del Señor. Es confiar que si yo estoy dependiendo, si yo estoy unida a la soberanía de Cristo, Él va a guardar de mí, Él va a cuidar de mí en los años de vejez. Ahora miren, Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, muchos pueden decir, pongamos un ejemplo, estamos en una cena y hemos contratado a alguien para que nos sirva a la mesa, ¿sí? Hemos contratado mesero. ¿Quién es el mayor? ¿El que paga a los meseros o el mesero? ¿El que está sentado a la mesa o el mesero? Pues obviamente todos vamos a decir, bueno, el que tiene el dinero para pagar al mesero, ¿verdad? El que está sentado a la mesa, ese es el mayor. Pero el Señor nos está diciendo, todos pensamos que el que se sienta a la mesa es el mayor, sí, pero Él les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Él está entre nosotros para seguirnos sirviendo, porque podemos pensar y decir, bueno, Él ya nos sirvió, murió en la cruz del Calvario, Él resucitó, se presentó delante del Padre como esta ofrenda sin mancha, sin pecado, para redimirnos, pero ya ahí ya estuvo todo. El Señor nos sigue sirviendo la mesa y la palabra nos dice que Él adereza mesa para nosotros cuando estamos en el valle de sombra y de muerte. Él nos sigue sirviendo la mesa. Entonces, ¿cómo el Señor nos sirve la mesa? Cada vez que yo clamo su sangre, cada vez que yo como una porción del pan de la palabra, cada vez que yo bebo de las aguas de la palabra, el Señor me está sirviendo una porción. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a que yo puedo agarrar la Biblia y leo la Biblia y se acabó y no agradecer ese pan que me estoy comiendo porque se me olvida que el Señor está sirviendo la mesa para mí. Entonces, si el Señor vino y dijo, yo soy quien les está sirviendo la mesa, yo no soy quien está sentado a la mesa, yo soy quien les sirve la mesa.
necesitan aprender a ustedes a servir la mesa. Ahora, la humildad del Señor lo hizo un siervo para nosotros. Y se recuerdan que cuando comenzábamos, hablábamos acerca de esta mente humilde humana de Cristo. Quiere decir que él tuvo la mente humana divina, en decir que cuando estaba con el Padre, su mente humilde divina lo hizo pensar y decir, ellos necesitan redención, ellos necesitan un Salvador. Yo voy a ir y voy a convertirme en un hombre como ellos para darles la redención y para darles la salvación que necesitan. Y estando en un cuerpo humano como el nuestro, su mente humana humilde lo hizo ir a la cruz, lo hizo convertirse en un siervo por nosotros, lo hizo servirnos la mesa y ahora el Cristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo, sigue sirviéndonos la mesa. Él nunca ha dejado de servirnos la mesa. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de servirlo a Él y también de servir una mesa de gratitud, de alabanza delante de Él, pero también necesitamos aprender a servir una mesa a quienes están a nuestro alrededor. Miren, la otra vez que estábamos hablando acerca de los siervos abad en la iglesia, me parece, hablábamos un poco acerca de que como somos a veces tan convenencieros, eh, y realmente sí somos, es nuestra naturaleza carnal, y nos gusta servir solo a aquellos que de alguna u otra forma están de acuerdo a nuestras, ¿qué sería? A nuestros pensamientos o a nuestra percepción. Nos gusta servir solo a aquellos a los que nosotros elegimos, ¿verdad? Y con los que nos sentimos cómodos, con los que nos sentimos muy bien, de alguna otra forma con aquellos que no nos cuestionan. A ellos nos gusta servir porque uno siente que pues sí, da gusto, ¿verdad? Da gusto servir a aquellos que de alguna forma son agradables con nosotros. El problema es cuando nos toca servir a alguien que no nos gusta. El problema es cuando nos gusta, no, nos toca servir a alguien que según nosotros no se lo merece. Cuando nos toca servir a un Judas. Cuando nos toca servir a un Judas. Y una cosa que el día que yo lo descubrí en la palabra, es decir, que lo escuché de alguien más porque lo aprendí de alguien más, eh, cuando reparan y se detienen a meditar en el hecho de que Jesús no hizo excepción de personas a lavar los pies de sus discípulos. Es decir, él sabía que ahí estaba Tomás, que no iba a creer en su resurrección, digámoslo así. Él sabía que ahí estaba Pedro, que lo iba a negar. Él sabía que ahí estaba Judas, que lo iba a entregar, ¿verdad? Y cada uno de ellos, él sabía que todos se iban a correr. Él sabía que todos se iban a ir, pero hermanos, él aún así les lavó los pies y los amó y compartió el pan con ellos y partió el pan con ellos en la última cena, ¿verdad? Y realmente, queridos hermanos, ese es un secreto impresionante para nuestra vida. Si realmente esperamos o buscamos vencer el temor a la vejez, ese miedo a la dependencia, comencemos a servir hoy. Y yo estaba pensando, ya pasaron 4 años de la pandemia y eso fueron días terribles, ¿se recuerdan? Todos vivíamos con mucho temor y mucho miedo a lo que decían y a lo que iba a pasar. Algunos de nosotros enfermó nuestra familia, algunos perdimos familia por ese tipo de cosas. Pero me acuerdo que en uno de los mensajes, y yo lo tengo muy presente, que yo tuve la oportunidad de compartir en los primeros días que nos encerraron por la cuarentena, se llamaba eso, ¿verdad? Me acuerdo que yo les decía, ¿saben por qué estamos tan ansiosos? Porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Es decir, todo el tiempo estamos pensando en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero, y eso nos llena de ansiedad. Cuando comenzamos a servir a otros, definitivamente algo cambia en nosotros. Entonces les invitamos a todos a poner a su disposición su servicio al Señor y a los demás. Y se van a dar cuenta que cuando empiezan a servir a otros, empiezan a pensar cada vez menos en ustedes mismos, que empezamos a pensar menos en nosotros mismos. Y aquí es donde viene aquel punto de que uno aprende a quitarse el bocado de la boca para servir a otros. Y por supuesto, va a haber gente que le va a decir, no, eso no lo haga, la gente es mal agradecida y tienen toda la razón. Y no somos los únicos que vamos a experimentar eso, porque Dios cada día experimenta lo que es servir a gente que es mal agradecida. Nosotros somos Nosotros somos mal agradecidos con Dios. Y se acuerdan que Jesús decía, el Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos.
Obviamente que los malos no le agradecen al Señor y el Señor aún así está ahí para día a día darles lo que necesitan, ¿verdad? Así es que no solamente debemos servir servir a otros de manera literal, ¿verdad? Hacernos siervos por amor a otros. También somos siervos cuando reconocemos nuestro lugar y dejamos de quejarnos tanto, dejamos de murmurar tanto, porque pues yo no sé aquí quién ha tenido la oportunidad de tener personas que trabajan en casa, ¿verdad? Seguramente alguien ha tenido la oportunidad o ha visto el caso, pero a nadie le gusta tener a alguien empleado o dependiente o subalterno que sea quejón o que sea murmurón, no sé si existe esa palabra, o murmurador. No, a nadie le gusta tener ve a hacer eso, por favor, ay, yo, ¿por qué? Ay, que yo no sé qué, ay, que solo a mí. A nadie le gusta tener a gente que se queja por todo cerca. Y resulta ser que una evidencia de por qué nos quejamos, o mejor dicho, la causa de por qué nos quejamos, es porque no hemos entendido que somos siervos, ¿verdad? Acuérdense el principio básico que aprendimos en la iglesia hace tiempo. No somos dueños de nada, por lo tanto somos siervos de algo siempre. Y nosotros escogemos siervos de qué ser. Ahora, por favor, si van a Efesios capítulo 6, si son tan amables. Ahora, miren, a veces también eso tiene que ver en lo natural cuando servimos en ministerios en la iglesia. Sí. Y nos gusta servir en los ministerios donde toda la gente nos ve. Mm. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos servir al huérfano, a la viuda, al extranjero. Necesitamos aprender a servir a todos en general, no a servir solamente a aquellos que muchas veces me conviene servir, ¿sí? Porque a lo mejor usted puede decir, no, es que yo en nuestro caso les ayudo a los pastores, pero no le ayuda a nadie más en la iglesia. Entonces, necesitamos aprender a que no es por un nombre, no es por una posición, es porque yo necesito aprender a ser siervo de mis hermanos. Sí. Necesito aprender a lavar los pies de mis hermanos. Ahora usted puede decir, pero yo cómo voy a llegar con un guacal a la iglesia y le voy a lavar los pies a los hermanos. Pues láveselos en el espíritu. Ore por sus hermanos y lávele los pies a sus hermanos, así como el Señor lo hizo por sus discípulos. Entonces necesitamos aprender que aun cuando nosotros servimos al huérfano, a la viuda, son lugares donde servimos tras bambalinas. Nadie nos ve y nadie nos da las gracias por lo que estamos haciendo. Muchas veces estamos mal acostumbrados a que alguien llegue y nos dé la palmadita de qué bien lo hiciste. ¿Y qué pasa cuando no nos llegan a dar esa palmadita? Decimos, ay, este no se fijó en lo que yo hice, y nos deprimimos, nos enojamos. Pero la verdad es que cuando nos pasan esas cosas, debemos entender que estamos sirviendo de la manera incorrecta. Entonces necesitamos aprender a servir a todos por igual, al más grande y al más chiquito. Necesitamos aprender a servirlos por amor, así como el Señor nos ha servido a todos, sin decir a este sí, a este no. Él nos sirvió a todos. Y Efesios 6, del 5 al 8 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, cada vez que el Señor nos dé la oportunidad, porque eso es lo que es una oportunidad de servir a alguien, hagamos, hagamos esta actividad o hagamos lo que el Señor nos ha enviado a hacer con la mente puesta en que estamos haciendo la voluntad de Dios. Él nos enseñó a ser siervos y nos está enseñando a ser siervos por medio de la palabra, nos ha dado su ejemplo para que nosotros lo sigamos, dice sirviendo de buena voluntad. Les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes sirven de buena voluntad? Por ejemplo, si son servidores de la iglesia y les tocó el protocolo y les tocó ir a arreglar las sillas,
y a ver que hayan Kleenex y si no hay, se enojan y que empiezan a refunfuñar y a decir, pero es que no hay esto, no hay lo otro. ¿Están sirviendo de buena voluntad? Si les piden una botella con agua, ¿están sirviendo de buena voluntad? Me voy más afuera de la iglesia. ¿Están sirviendo de buena voluntad a sus jefes? ¿Están sirviendo de buena voluntad a sus hijos? ¿O simplemente dicen, bueno, ni modo, tengo que hacerlo? Hermanos, ese tengo que hacerlo, ahí ya va unas cucharaditas de rebeldía en decir, es que no lo quiero hacer, pero ni modo, tengo que hacerlo. Eso no es servir de buena voluntad. Entonces, lo primero que debo pedirle al Señor es, Señor, pone en mí el querer de hacer tu buena voluntad. La palabra lo dice, Él pone el querer y el hacer su buena voluntad. Y su buena voluntad es que nosotros sirvamos a nuestros hermanos, sirvamos a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Y miren, dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Por qué usted espera de la gente? Se va a frustrar, se va a sentir enojado cada vez que usted espera de la gente porque usted hizo algo por ellos y ellos nunca le regresan a usted el favor, por así decirlo. No ponga sus ojos en la gente. Lo dice aquí, siervos obedezcan a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, no vean a la gente, vean a Cristo en la gente y aprendamos a que lo que yo hago de la buena voluntad del Señor, el Señor, salud, Perdón. el Señor es quien me lo va a regresar a mí. Si ustedes están esperando todo el tiempo que la gente les devuelva, les felicite, les diga gracias, se van a frustrar. Se van a quedar esperando. Exactamente. Literal, pongamos una silla para esperar sentados porque nos vamos a aburrir y tienen que aprender de que si ustedes lo están haciendo para que alguien les dé las gracias. Hasta ahí se quedó la obra que hicieron, en el gracias que les dieron. Y a veces, pues es por educación, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias por ayudarme, gracias por ayudarme a poner las sillas, gracias por ayudarme, aquí se me apagó el carro, lo que ustedes quieran. Eh, necesitamos aprender a dar gracias. Esas son las palabras mágicas que nos enseñan de pequeños. Pero ¿y qué tal que si la persona no me dijo gracias? Yo le aseguro que cuando usted a alguien no le dice gracias por lo que hizo, a la siguiente vez que lo ven problemado, ya no le quiere ayudar. Pero entonces usted lo hizo la primera vez pensando en que iba a recibir algo de esta persona. No estoy hablando ni de dinero ni de cosas como esas, estoy hablando de un gracias. Pero la palabra dice, sabiendo que lo que hacen el Señor se los va a pagar. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea, van a recibir su paga del Señor. Entonces, no estén esperando que la gente a la que ustedes están sirviendo les devuelva. Esperen que el Señor les devuelva. Hermanos, ninguno de nosotros podemos pagarle a la gente lo que han hecho por nosotros. No tuviéramos ni el efectivo, ni las cosas, ni para poder pagar muchas veces lo que la gente ha hecho por cada uno de nosotros. Ah, Pero perdón, solo antes de que continúes, hay una lección de vida que nosotros les hemos dicho siempre y que dice, quería insertar eso por lo que mi esposa decía, me pareció interesante. Muchas veces somos faltos de gratitud para con todo, incluso con nuestro trabajo. Y sepan algo, hermanos, es un consejo de vida. Eh, Cuando alguien le hace un favor a usted o le ayuda en algo, usted puede regresar lo que le prestaron, usted puede regresar lo que le ayudaron, pero nunca va a poder regresar el favor que le hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien le ayuda, si alguien le da algo, regréselo, ¿de acuerdo? Pero con eso usted no diga, yo ya pagué lo que hicieron por mí. Tenga gratitud siempre porque alguien le ayudó en el momento que usted necesitaba. Y vivir con esa forma de pensar lo va a convertir en una persona agradecida por todo, ¿de acuerdo? Y eso incluye hasta el trabajo, porque muchas veces nos quejamos y realmente hablamos muy mal del trabajo y sépanlo, por el trabajo que tenemos, hemos comido mucho tiempo, ¿verdad? El Señor nos ha provisto la comida por eso, tenga gratitud por eso. no sé qué. No se queje, así que acuérdese de la elección de vida, esa elección de vida. Puede usted pagar el favor que le regresaron, puede pagar el dinero, la ayuda que le dieron,
de alguna otra forma regresar lo que le dieron, pero nunca va a poder pagar con suficiente gratitud en el momento en que alguien me ayudó. El favor. el tiempo Así que la es. gente invirtió en hacer algo por usted. Y mire, dejemos de servir pensando en que vamos a quedar bien con los demás Sí. o cómo los demás nos van a ver. ¿Saben por qué? Porque a la larga, hermanos, nunca vamos a terminar de quedar bien con la gente. Es cierto. Nunca. Usted puede desvivirse por la gente y siempre la gente va a tener algo que decir de usted. Así es. Entonces, muchas veces lo que nos detiene de ser siervos humildes por amor al Señor y por amor a los hermanos es las experiencias que hemos tenido en el pasado de decir, nadie me dijo gracias, nadie me devolvió el favor, nadie me dijo que bien lo hiciste y nos detenemos por eso. Y el problema aquí es que usted ya no está sembrando ese servicio. Por lo tanto, ¿qué va a recibir del Señor? No va a recibir nada. Entonces, no servimos a los hermanos y no servimos a la gente por recibir algo a cambio, terrenalmente hablando, ¿sí? Porque a lo mejor nunca vamos a ver aquí en la tierra la cosecha de las cosas que hemos sembrado a la gente que hemos servido, pero sí en la eternidad el Señor nos va a recompensar, Él nos va a dar todo aquello que nosotros hemos sembrado en esta tierra. El problema es que nosotros queremos ver ya ahorita la cosecha y muchas veces esa cosecha la vamos a ver hasta que estemos delante del Señor y Él nos va a mostrar cuánto crecimos o cuánta verdad ha habido en nuestro corazón. Sí, amén. Y la palabra dice, háganlo siendo siervos de Cristo. Esto nos resuelve la vida. El hacer todas las cosas como que yo las estoy haciendo para el Señor, eso nos resuelve completamente la vida. Sí. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy pensando en que yo hice algo para ayudarle a mi esposo, en que yo hice algo para ayudarle al hermano, en que yo hice algo para ayudar a la iglesia, sino que estoy pensando en que yo hice algo porque soy siervo de Cristo, porque la recompensa la voy a obtener de Él. Y esa es la manera en la que yo me hago dependiente del Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo para servir a los demás y yo dependo de la voluntad del Señor para mi vida, no voy a tener temor a envejecer. ¿Por qué? Porque me voy a ver acostumbrado a que yo dependo del Señor, a que yo no sé si ustedes hacen ese ejercicio. Nosotros hemos aprendido a hacerlo porque a veces pasa que uno dice, estoy sembrando en saco roto. Hermanos, todo lo que sembramos, todo lo vamos a cosechar. Ya se los dije. Pero a veces el Señor nos da algo, eh, por ejemplo, les da un bono, les dieron un regalo o algo. Y yo no sé si ustedes le han preguntado al Señor, Señor, ¿y esto extra para qué es? ¿Qué quieres que haga con esto? Porque lo primero que nosotros hacemos es, bueno, me cayó este dinero y me lo voy a ir a gastar en esto, me lo voy a gastar en lo otro, voy a ver si pago esto de la casa. Solo no analizaron que venía el dinero y ya lo tenemos distribuido. Exactamente. Entonces, pero alguna vez ustedes le han preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre esto? Yo no sé si les ha pasado. Y hermanos, a veces caemos en la tacañería y el Señor nos está bendiciendo económicamente y decimos, no, es que esto es mío, esto es para mí. Y debemos decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque a veces el Señor nos está dando para que demos. No les estoy diciendo, dejen de cubrir los gastos de su casa y dejen de pagar los recibos, no. Les estoy diciendo que muchas veces a ustedes les ha llegado algo extra. Vaya, no hablemos de dinero, hablemos que les regalaron una bolsa de chocolates, de esas que venden, vamos a hacerle publicidad, de esas que venden en el Price Mart, que son gigantes y usted hasta se le vencen los chocolates ahí en su casa porque nunca se le ocurrió que el Señor le había mandado la bolsa de chocolates para que le diera uno a cada hermano de la iglesia. Somos poquitos todavía. Entonces, nunca lo pensó porque no quiere hacer la voluntad del Padre. El problema de la vejez y del temor que tenemos a ser viejitos es que no queremos hacer la voluntad del Padre.
Si usted todo el tiempo va y le pregunta, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? ¿Qué tú quieres que yo haga con aquello? Señor, ¿a quién quieres que bendiga en esta quincena, en este mes? Señor, ¿qué quieres que diga? Porque no solamente podemos hablar de lo económico, sino de una palabra del Señor. También servimos a nuestros hermanos de esa forma, sirviéndoles una mesa con la palabra, con el pan de la palabra, con el agua de la palabra, y a veces nos quedamos con el conocimiento, nos quedamos con aquello con la revelación que el Señor nos dio y nos la quedamos para nosotros solitos y no servimos a los demás regalándoles una parte de ese tesoro que el Señor nos ha dado. Entonces, de todas las cosas naturales o espirituales, deberíamos de aprender a depender del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con esta porción de la palabra que me mostraste, que me enseñaste? ¿Qué quieres que haga con esto económico extra que me diste? ¿Qué quieres que haga con esto otro? Necesitamos aprender a que muchas veces el Señor nos está dando, por no decirles la mayoría, para que nosotros demos de eso. ¿Sí? Ahora miren, Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que la palabra nos está diciendo es, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Le pregunto, ¿Cristo realmente es su cabeza? Porque una cosa es decir, el Señor es mi Salvador, el Señor me ha librado de mi pecado, me ha librado de la paga de la muerte eterna, me ha librado de todas estas cosas, pero realmente Cristo es su cabeza. Y eso tiene que ver con lo que les acabo de decir. Si Cristo es su cabeza, usted va a ir donde Cristo diga que tiene que ir, no donde usted quiera ir. Eso es lo que pasa muchas veces con las inasistencias a la iglesia. Es, ¿usted cree que el Señor quiere que usted falte a la iglesia? Seamos honestos. O sea, estamos hablando de cosas porque se quedó durmiendo, ¿verdad? No por cosas de mayores, o sea, que se siente malo o que necesita hacer algo urgente. Eso, pues obviamente que necesita hacer otras cosas. Pero si simplemente usted dijo, no, y no voy, ¿usted cree que el Señor está poniendo ese pensamiento en su mente? Porque si usted me dice, sí, a mí el Señor me dice que no me congregue, hermanos, pónganlo ahí en un mensajito y el domingo vamos a orar por ustedes. Pero honestamente, nosotros no queremos a Cristo como nuestra cabeza. Lo queremos para las cosas que lo necesitamos. Pero cuando el Señor nos dice como nuestra cabeza, perdona, obedece, ayuda, ahí no nos gusta. Ahí no lo queremos como nuestra cabeza, pero el Señor dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo. Él es soberano, tiene que ser soberano de nuestra vida para que nosotros dejemos de tener temor. El Señor jamás va a querer algo malo para nosotros. Él nos ama con amor eterno. Él nunca en sus pensamientos ha estado a hacernos un mal. Si envió a su Hijo a morir por nosotros de la forma en que murió, ¿ustedes creen que Dios quiere mal para nosotros? Si estamos pensando de esa forma, también escríbanos, vamos a orar por usted el domingo. Pero necesitamos aprender a que el servicio que damos tiene que estar debajo de nuestra cabeza y nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. El tema de reconocer a Cristo como cabeza es uno de los temas fundamentales que nos van a llevar a la nueva ciudad y que nos van a llegar a llevar a ser la esposa del Cordero. Así es que no lo miren como una poca cosa, porque como decía mi esposa hace un momento, el problema que tenemos es que no hemos reconocido quién es el amo y el señor de todas las cosas. Y puesto que no hemos reconocido realmente quién es el amo y el dueño, eh, de repente tenemos alguna especie de pensamientos cruzados de pensar que nosotros podemos y somos capaces de hacer algo de nuestra propia fuerza. Y la realidad es que el Señor es el amo y el dueño. Y miren,
También eso tiene otra parte, porque no solamente es la parte de nosotros como sometimiento, que lo debemos hacer, obviamente, sino es la parte más linda de todo esto. ¿Saben qué es? Es que Él como amo y dueño y Señor es quien tiene el control y el poder absoluto sobre nosotros. Y, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno se tranquiliza cuando uno entiende que Dios es la cabeza, que Dios tiene el control de todo y que Él nos ama con amor eterno. Eso significa que todo lo que pasa y sucede en nuestra vida, de alguna u otra manera, tiene incluido el amor de Dios para nosotros en ello. Y eso nos da paz y eso nos da descanso, queridos hermanos, porque se trata no de hacer las cosas a nuestro antojo como nosotros queremos, no de hacer las cosas en nuestra capacidad, sino realmente aprender a reconocer que Él es quien tiene el poder, el control de todo en nuestra vida, pero que también, adicional a que tiene el control y el poder sobre nuestra vida, tiene la protección, la bondad, la fidelidad, el amor para nosotros. Entonces, eso nos da paz, ¿de acuerdo? Eso nos llena de descanso. Por eso es que al fin y al cabo no podemos tener descanso en tantas cosas, porque como nuestra mente nos juega sucio, y lo decíamos el domingo, de tantos pensamientos, del 80% de pensamientos negativos que tenemos, si realmente pudiéramos reconocer cómo el Señor es la cabeza de todas las cosas, muchos de esos pensamientos negativos se fueran. Pero ese es un trabajo de todos los días. Por favor, vámonos a Isaías 55 del 8 al 9. Isaías 55 del 8 al 9. ¿Por qué estamos hablando acerca de la soberanía del gobierno de Cristo como la cabeza? Es bien sencillo, porque el día que entendemos que Cristo es la cabeza, podemos entender nuestro lugar como siervos. Es así de simple. ¿Por qué no somos siervos? ¿Por qué no podemos ser esclavos por amor? Simplemente porque no hemos entendido quién es el dueño, quién es el amo, quién es el Señor. Y de una vez se lo voy a decir con todo el amor en el Señor que les tengo a cada uno. Ni usted ni yo somos dueños de nada. Ni usted ni yo somos amos ni señores de nada. Nosotros somos simples individuos finitos que el día de hoy, en un minuto después de lo que estamos hablando, podemos no estar. Él es eterno y permanece para siempre, así que nuestro trabajo es reconocer ese lugar. Miren lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora esa es una palabra que nos da esperanza, porque yo digo, bueno, entre mi mente y entre todas las ideas que tengo, gracias a Dios que Dios no piensa como yo, gracias a Dios que Dios no mira las cosas como yo, y gracias a Dios que mis caminos no son los caminos de Dios en el sentido de decir, yo no puedo entender las cosas como Dios las entiende, ni puedo hacer las cosas como Dios las hace. Gracias a Dios por eso. Porque imagínense si tuviéramos el poder nosotros de cambiar cosas, de hacer cosas, de mover cosas, qué desastre hubiéramos hecho ya en nuestra vida. Si de por sí, si de por sí no somos dueños, ni amos, ni señores, y nos hemos metido en unos desastres, hermano, en unos problemones, por nuestra propia mentalidad y pensamiento. Imagínense si tuviéramos algún tipo de poder. No, gracias a Dios que no, y gracias a Dios que los pensamientos de Dios son muy diferentes y muy altos, infinitamente más altos que los nuestros. Amén. Amén. Ahora miren, los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces, si sus pensamientos, y si yo estoy siguiendo su camino, debo seguir sus pensamientos. Y a veces el conflicto que tenemos es cómo el Señor puede estar usando esto para mi bien. Cómo el Señor me puede estar mandando a servir a alguien que yo no quiero servir o que no me cae muy bien. Hermanos, nosotros tenemos la mala costumbre, y estoy hablando nosotros todos, en general, la iglesia, en que usted sale con aquellos que le caen bien, con aquellos que se lleva bien. Pero si yo un día le dijera, hermano, o a usted, ¿quién no le cae tan bien? Primero creo yo que como cristianos ni siquiera aceptaríamos que hay gente que no nos agrada, ¿sí? Porque queremos vernos bien como cristianos y decir, no, yo amo a mi prójimo. Ese es el primer error, hermanos, que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque al Señor no lo podemos engañar. Pero suponga usted que usted está dando el fruto de la sinceridad y me dice, mire, pastor, a mí fulanito de tal no me agrada. Entonces, como a usted no le agrada el fulanito de tal, y yo le digo, bueno, pues como no le agrada, ahora invítelo a comer a su casa.
Eso es como que yo le tire un balde de agua bien fría, ¿sí? Ninguno de ustedes, creo yo, invita a su casa a alguien que no le agrada. Eso es dar como 80 millas extras para nosotros, pero en realidad para el Señor estamos dando una. Pero, ¿cuál sería el pensamiento de Dios en una situación de esas? ¿Le doy al que me agrada nada más o le doy también a aquel que no me agrada? Yo les cuento, me pasó una vez que había una hermana, no de aquí, es de fuera del país la hermana, y yo creo que yo no le agradaba mucho. Y la verdad es que yo nunca había platicado con ella, simplemente me conocía de vista y en una reunión ella sabía que yo iba a estar ahí y en esa reunión ella llevaba regalos para todas las hermanas que estaban en la reunión y era bien gracioso porque cuando se me acercó, pues llevaba regalos para todas menos para mí. Y yo de verdad, delante del Señor les digo, yo nunca había platicado con ella. Nunca me había sentado con ella, yo simplemente la había visto y sabía que era parte de un grupo de hermanas, pero nunca había platicado con ella. Y resultó que en esa reunión ella sabía que yo iba a llegar, o sea, no es que no llevó un regalo para mí porque no sabía que yo iba a estar ahí, es simplemente porque ella decidió no llevarlo. Y fue tan así, yo le dije a mi esposo, mira, sentí tan raro porque la hermana les llevó regalo a todas y pues su menosprecio fue tan claro que no me llevó a mí. Y todavía me dijo, no sabía que ibas a estar aquí, y yo sabía parte que estaba mintiendo porque se había mandado un mensaje a un grupo donde las hermanas sabían que yo iba a estar ahí. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, y muy probablemente nosotros hemos hecho este tipo de cosas también, debemos decir, Señor, ¿y será que esto estaba en tus pensamientos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que una cosa de esas está en los pensamientos del Señor? ¿Que yo agarre y les lleve a unos cuantos y a otros no? Eso no está en los pensamientos del Señor. Y eso tampoco es caminar en un camino recto, ¿sí? Los caminos del Señor son rectos y son justos. Y cuando nosotros no caminamos de la forma que al Señor le agrada, no podemos llegar a comprender estos versículos de Isaías, el decir, los pensamientos y el camino del Señor son más altos que el mío. Yo tengo que llegar a la estatura de ese pensamiento y de ese camino. Entonces, cada vez que nosotros decimos, no, le voy a llevar a fulanito y no le voy a llevar a sutanito, ¿será esa la voluntad del Señor? O cuando decimos, no, yo voy a invitar a mi casa solo a fulanitos y voy a dejar afuera a sutanitos, ¿será esa la voluntad del Señor? ¿Por qué? Porque ahí entonces yo estoy absteniéndome de servir a aquellos que a lo mejor no me agradan tanto como aquellos que invito a la primera. Entonces necesitamos aprender a ver y a evaluarnos a nosotros mismos de qué estamos haciendo. Hermanos, cuando el Señor los ponga a servir a alguien, que usted dice, a mí no me agrada mucho el hermano o la hermana y me da algo bueno, me da enojo, hablemos lo que es, me da enojo que me pongan a servirlo o que me digan que tengo que trabajar con esta persona o en el área laboral, no quiero hacerlo con esta persona, no quiero trabajar porque no me agrada que estas palabras del Señor vengan a su mente. ¿Están sus pensamientos al mismo nivel de los pensamientos de Cristo? Alineados. Está, exactamente, está su camino siendo el mismo camino que el del Señor, porque le aseguro que cuando usted tenga ese pensamiento, ni siquiera se le va a pasar por la mente el decir, no quiero hacer ese trabajo con esta persona. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos siendo siervos del Señor? Número uno, si somos obedientes a Él. ¿Estamos realmente siendo obedientes a Él? Y número dos, estamos sirviendo a los demás con gozo. Porque servir al Señor, yo esperaría que sea algo que no nos cueste. Servimos al Señor en alabanza, servimos al Señor en oración, servimos al Señor ministrando su nombre, agradeciendo su nombre, servimos al Señor leyendo la palabra. Y eso debería de ser algo que no nos cuesta, ¿sí? Y si le cuesta, hermano, también el domingo podemos orar por usted. Entonces, pero si usted no lo está haciendo,
es porque usted no está sirviendo al Señor. Si usted no sirve al Señor de esa forma, le va a ser mucho más complicado servir a los hermanos. Pero, ¿cómo sabe usted que es un siervo abad? Cuando usted sirve a todos con gozo, con deleite. Así es. Cuando de su boca no sale queja ni murmuración y usted dice, ay, no, tengo que decirle a fulanito que vaya, tengo que decirle a sutanito que tal cosa. Cuando usted ya no tiene queja y murmuración en su boca y siente deleite porque el Señor lo envió a servirle a alguien que a lo mejor usted sabe que usted no es de su agrado, entonces usted se va a dar cuenta que ya no está dependiendo de sus pensamientos, está dependiendo de los altos pensamientos del Señor. Entonces, estamos amando a los demás. ¿Cómo lo sabemos? Cuando hacemos obras por los demás. El amor son obras y el pastor lo ha dicho muchas veces. No le diga a alguien que lo ama, que lo quiere, pero demuéstrelo. Y a veces demostrarlo es, aquí está esto. Eso es demostrar. Un esposo, los esposos pues sabemos que nos amamos, pero necesitamos muchas veces demostrar ese amor con un regalo, con una cartita, con una flor, con un chocolate, con una comida especial. Necesitamos demostrar el amor. Entonces, usted sepa que está siendo un siervo abad, un siervo por amor, cuando usted está haciendo obras por sus hermanos. Sí. ¿Sí? Esa es la forma de amar. ¿Cómo usted ama a alguien que a lo mejor no muchito a usted le agrada? Cuando esta persona está pasando por un problema y usted le manda un mensaje, estoy orando por ti, estamos ayunando, necesitas algo. Esa es la forma de amar, esa es la forma de servir. Ahora, la otra forma es sabiendo si sus elecciones, si sus decisiones están siendo tomadas bajo la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma. Yo necesito evaluarme y decir, esta decisión que yo estoy tomando de servir a esta persona es porque quiero que me vean o porque quiero dar a conocer a Cristo. Esa es la forma en la que nosotros debemos evaluarnos. Estoy sirviendo a los demás, estoy siendo un siervo abad, estoy siendo un siervo por amor. Sé que lo estoy siendo cuando puedo servir a cualquiera de mis hermanos sin queja y sin murmuración, cuando soy obediente a los pensamientos del Señor. Ahora miren, ya para ir terminando. Apocalipsis 23, 3, 22, 3 dice, es la dislexia, hermano, perdón. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si nosotros hoy hemos decidido ser siervos por amor al Señor, haciendo su voluntad, teniendo sus pensamientos en nuestra mente y siguiendo su camino, entonces vamos a poder ser siervos del Señor en la eternidad. Amén. Y vamos a poder servirle durante toda la eternidad. Sí. Esa es nuestra recompensa, hermano, servir al Señor por toda la eternidad. Ahora, si usted le tiene miedo a la palabra servir, también vaya el domingo, vamos a orar y le vamos a enseñar qué significa la palabra servir, porque a muchos nos da temor el decir, es que me van a usar todo el tiempo y los hermanos van a pensar que pueden decirme haga esto, haga aquello y todo el tiempo voy a ser yo el objeto de ser una herramienta para los hermanos. Me van a usar. Exactamente. Pero miren lo que dice la palabra. Si nosotros aprendemos a servir al Señor, vamos a poder servir a nuestros hermanos. Y si lo servimos aquí al Señor, lo vamos a servir por toda la eternidad. Se los vuelvo a leer, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Está hablando de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, de la esposa del Cordero. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál es nuestra recompensa? Ver el rostro del Señor, que el nombre del Señor esté en nuestra frente. ¿Qué significa que el nombre del Señor esté en mi frente? Pues ¿a dónde tiene la frente usted? En la cabeza, ¿sí? Eso significa o es una figura de que Cristo se ha vuelto nuestra cabeza. Ya no tengo yo aquí mi nombre, Melissa, y hago mi voluntad y son mis pensamientos, sino que tengo el nombre del Señor en mi frente. Él es mi cabeza, son sus pensamientos y es su voluntad en mi mente.
¿sí? Por eso puedo servirle, por eso puedo adorarlo, por eso puedo servir a mis hermanos. Amén. 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 Amén, hermanos. Ya son las 10 de la mañana. Vamos a quedar hasta acá. Dios mediante, creo que nos hizo falta un poco No, ya, todavía. ya termino. Ya terminamos. Ah, excelente. Terminamos el tema del temor a la vejez. Entonces vamos a continuar, si el Señor lo permite, la próxima semana con el tercer temor, que es el temor a la crítica. Vaya, por si no tenemos suficiente, al haber aprendido acerca del temor a la pobreza en todos los ámbitos, el temor a la vejez, a esta dependencia de alguien más, y vamos a aprender a vencer el temor a la crítica también con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Hemos aprendido algo? Oremos.